Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal. En este video te voy a enseñar la instalación completa de una puerta empotrada en la pared. Este va a ser el primer video de una serie de videos donde te voy a enseñar cómo hacer un walk-in closet desde cero. Sin duda alguna, en este video el protagonista va a ser este marco que tengo justo al lado mío, el cual voy a instalar en esta pared que voy a derribar y voy a hacer una instalación completa, donde te voy a enseñar cómo instalar el marco y poner y colocar su puerta de manera correcta. Quédate, después de la intro comenzamos. A ver, aquí lo más sencillo fue tomar una cuchilla de trabajo y con solo estas dos herramientas te estaría bastando para hacer la demolición completa por lo menos del chirro. Sin duda alguna, este es el paso más sencillo que vamos a tener en esta parte del video, que fue retirar el chirro y botar toda la basura y sacarla para afuera. Ahora lo que quiero hacer es sacar esto de madera 2x4. Tengo 3 postes 2x4 aquí. No te preocupes de que se vaya a derribar si tú tumbas estos 2x4, de eso nada. Aquí la viga de carga, el muro de carga es esta viga que está acá y esta otra que está aquí. Esto solamente era para cuestión de para la pared que teníamos acá. Entonces voy a sacar estos 3 maderas que hay aquí para entonces quitar esta pared de chirro, que es la otra pared de chirro que está del lado allá. Para entonces que me quede todo vacío para posteriormente hacer la instalación del marco de la puerta empotrada. Utilizando el sozó logré eliminar los 2x4 que me estaban molestando. Ahora me encuentro al otro lado de la pared. Del otro lado de la pared lo único que me queda es esta plancha de chirro. Esto era un closet de una habitación, un closet antiguo de una habitación que ya no vamos a estar necesitando. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a quitar estos soportes que habían aquí del antiguo closet y para poder quitar la plancha de chirro, que es lo que me falta sacar. La plancha de chirro la voy a sacar con esta cuchilla de trabajo. Después de eliminar todo el chirro que me quedaba en la pared, entonces utilizo el grinder con un disco de hierro para quitarle todos los tornillos y los clavos que me pudieron quedar ahí, para entonces ahora sí poder hacer una instalación limpia. A continuación me pongo a armar un marco de 2x4 que lo voy a fijar a la pared. Esto me va a servir para poder fijar el marco de nuestra puerta empotrada a él. Tenemos que asegurarnos que este marco quede a nivel por todas las partes, ya sea arriba o a los lados, para que la puerta no se esté corriendo para ninguna de las partes. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, que me dejes un buen like. Eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, por favor considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Algo que me gustaría que supieras es que estos marcos vienen en 2 piezas, o sea, vienen desarmados en 2 piezas. Pero tú no te preocupes, porque si sigues las instrucciones del video va a ser muy sencillo que tú lo puedas armar en casa. Te aconsejo que hagas unos barrenos antes de colocar los tornillos, ya que estas maderas son tan finas que pudieran abrirse si le colocamos el tornillo sin barrenar la madera. Es muy importante que utilicemos en todo momento, cuando estamos instalando el marco, el nivel. Eso ayudará a que la puerta no se esté corriendo para ningún lado cuando terminemos la instalación. Estos son los accesorios que trae este marco para su instalación. Y esta es la puerta que voy a estar colocando. Los accesorios trae todo aquí. Y también trae unas instrucciones que nadie lee y tú no las vas a necesitar porque yo te voy a estar enseñando el video. Así que entonces ahora vas a ver de qué manera tan sencilla yo hago toda la instalación. El fabricante nos recomienda que instalemos los soportes de las puertas a 2 pulgadas del borde hacia adentro. En mi caso lo que hice fue que medí con la cinta métrica 2 pulgadas del borde hacia adentro y después tracé una raya con la escuadra para que no me quedara torcido, porque estos soportes no pueden quedar torcidos si no la puerta quedara torcida. Una vez que instalamos los soportes en las puertas, el siguiente paso es instalar los rieles. Aquí instalar los rieles es bien sencillo, solamente los metemos así, aquí, y ponemos los 2 rieles a la vez, ¿ok?
Ha llegado el momento de empezar a tomar todas las medidas para empezar a cortar el drywall. El drywall, yo soy bien exacto a la hora de tomar estas medidas porque me gusta que la pieza quede lo más entera posible y lo más sana posible. Eso me ayuda a después no tener que dar tanta pasta y el trabajo final pues quedaría mucho mejor. Para cortar el drywall me ayudo con la cuchilla de trabajo, le hago un corte por encima de la raya que ya marqué y simplemente lo doblo y él solo se va a partir. Después solamente corto el cartón que me queda por abajo y eso sería todo lo que estaría necesitando. En el caso de las esquinas, ahí sí tendría que darle varios cortes porque como no la puedo doblar si no corto la esquina, pues tengo que hacerle varios cortes hasta que la cuchilla salga hasta el otro lado. En el momento de hacer la instalación del drywall voy a utilizar tornillos de 1 1/4 de pulgada, ya que si fueran más largos pudiera estar dañando la puerta que tengo atrás. Después que tengo todo el drywall completamente instalado, es un buen momento para empezar a aplicar la pasta e ir viendo el resultado final de nuestro trabajo. Me aseguro bien de cubrir todas las uniones y tapar todos los tornillos que ya instalé para que el trabajo quede impecable. Algo muy útil que nos traen estos llavines es esta plantilla. Esta plantilla nos muestra aquí la madera y dónde van a ir los tornillos y el corte que vamos a hacer, porque a la puerta hay que hacerle un corte, es exactamente el de la plantilla. No podemos hacer más porque si no después el llavín se nos estuviera saliendo, ¿ves? Aquí es donde va a ocupar como el cuerpo del llavín y esto van a ser los tornillos que vamos a cortar. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla con esta plantilla que ya nos incluye el fabricante. Con ayuda de la cinta lo primero que voy a hacer es medir para marcar el centro. Aquí veo que tiene 7 pulgadas y entonces el centro serían 3,5. Utilizando la escuadra trazo una línea más o menos aquí. Y entonces la plantilla, de la forma que yo lo voy a hacer, es que lo voy a pegar con esta precinta transparente para que la plantilla se quede ahí y entonces poder hacer los cortes que voy a estar necesitando. Sin quitar la plantilla de aquí, lo que voy a hacer es que voy a aflojar el tornillo para comprobar que el llavín entra bien en el orificio que acabamos de abrir. Y no quito la plantilla porque aquí tienen las marcas de los otros huecos que llevan los tornillos. Aunque no importa porque una vez puesto el llavín aquí, podemos utilizar estos mismos huequitos para saber dónde es que van a ir bien puestos. La manera más fácil de poner esta puerta, cuando ya tenemos las dos rondanas puestas aquí, vamos a meter primero la puerta así y después que la vamos a virar. Pero cuando la ponemos así, ponemos primero este que nos queda aquí y después que la viramos, que ya la puerta entra un poco hacia adentro, entonces que ponemos el segundo y ya después pues entonces serían los seguros nada más, ¿ves? A veces se hace un poco incómodo porque las rondanas se corren muy fácil. Pero aquí buscamos la vuelta y metemos el dedo y ella entra.
no se dice dedo, se dice dedo. Ok. Aquí lo mismo. Y entonces lo seguro que vamos a poner son estos. ¿Ves? Ya la puerta está bien puesta, pero faltaría ponerlo seguro porque si no se cae. Aquí, este que está aquí, le hace fuerza y ya. Y al otro, pues lo mismo. Ahí está. Ahora voy a estar cortando toda la madera y todas las molduras para darle el acabado final a este proyecto. La madera que utilicé para este proyecto fue una madera de 6 por 1 pulgada, con 3/4 de pulgada de grosor. Y todas las molduras las compré también en la tienda de Lowe's o tienda de Home Depot, no sé cuál de las dos tiendas, pero lo puedes adquirir en cualquiera de las tiendas de bricolaje que estén en tu ciudad. En el momento de instalar estas molduras, en la pistola coloqué las puntillas de 1 pulgada, 1/4. Acuérdate que no podemos instalar unas puntillas tan grandes o unos clavos tan grandes que tira la pistola, porque estaríamos dañando la puerta que tenemos atrás. Pero con 1 pulgada y 1/4 serían más que suficiente para esta instalación de las molduras. La forma correcta de instalar nuestra moldura es dejándola a 1/8 de pulgada del borde de las otras molduras que ya instalamos. Otra cosa que también en el momento de instalar la moldura no te preocupes si quedan algunas grietas entre las molduras, porque eso lo vamos a sanar en el momento que vayamos a pintar. Vamos a instalar ahí la junta de caulking y después con la pintura no se va a ver nada de eso. Así que si lo haces de esta forma te van a quedar muy bien instaladas las molduras. Si te gustó el video, me gustaría que me dejaras un buen like, eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. También me gustaría dejarte aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. ¡Adiós!